estrecho de los Dardanelos en el Egeo. En el siglo VIII a.C., Homero cantaba aquí a la guerra de Troya. La lucha entre Micenas y Troya hace 3000 años, los imperios más poderosos del planeta, duró 10 años. Los hombres más valientes murieron de muerte heroica, y todo por una mujer, Helena, esposa de Menelao, rey de Micenas en Grecia. Paris, hijo del rey Príamos de Troya, que se encontraba frente a Grecia en el Asia Menor, había raptado a la mujer más hermosa del mundo terrenal, llevándosela consigo a Troya. Helena fue rescatada. Amor, odio, venganza, arrepentimiento. Con su Ilíada, Homero creó la primera obra épica de la literatura. Desde entonces, la antigüedad griega es considerada la cuna de la cultura occidental. Desde Troya se veía Tenedos, una isla del Egeo que hoy se llama Bocha Ada y pertenece a Turquía. Los barcos de carga y de guerra desembarcaron en una bahía protegida del viento, la bahía de Beshek, que Homero describe en su obra. Troya se convirtió en un desafío para la arqueología. Desde hace más de 150 años, el lugar atrae a científicos y buscadores de tesoros que van tras las huellas de Homero. Actualmente 80 científicos y asistentes originarios de Alemania, los Estados Unidos y Turquía trabajan en un laberinto de murallas de 3 milenios. Ninguno de ellos duda que está en Ilio, la Troya de Homero, viviendo una verdadera aventura científica. Los primeros arqueólogos, los pioneros de esta aventura, hace 100 años. Ninguno de ellos creía en la existencia de Troya. Uno de los primeros en interpretar a Homero al pie de la letra fue Heinrich Schliemann. Estaba convencido de la existencia de una metrópoli griega en el Asia Menor y la encontró: Troya. Manfred Korfmann, el actual director de excavaciones, y su equipo seguían también por el poema épico. Los resultados de su trabajo están haciendo reescribir de cero la historia de la ciudad y con ella la del mundo antiguo. Troya sigue siendo un desafío para la arqueología. En las fortificaciones al noroeste de la ciudad se descubrió un lugar en el que se encuentran fundamentos de un templo romano helenístico con murallas de sillería de la tardía Edad del Bronce, la época del legendario rey Príamos. No puede ser. Schliemann ya había descubierto lo mismo en otro lugar. En su diario escribió: encuentro muchas cosas inexplicables en este periodo y considero necesario describir todo hasta en sus más mínimos detalles, con la esperanza de que alguno de mis apreciados colegas esté en condiciones de iluminarme sobre estos puntos oscuros. Un laberinto. Aquí se construyeron 9 ciudades, una sobre la otra, capa sobre capa, cada vez más arriba a lo largo de 3000 años. Las principales han sido Troya I, que data de hace 5000 años, la temprana Edad del Bronce. 500 años más tarde, Troya II, y 1000 años más tarde, Troya VI, la Ilios de Homero, y finalmente las Troyas 7 y 9, la ciudad helenístico-romana, la última significativa que existió hasta el siglo IV de nuestra era. Las excavaciones de Schliemann atravesaron toda la colina. El arqueólogo encontró aquí Troya I, una de las ciudadelas más antiguas del Asia Menor. Sin embargo, no había rastros del rey Príamos.
Un gran momento para Schliemann fue el descubrimiento de la amplia rampa que había de conducir a la residencia del rey Príamos, apropiada para carros de guerra, corceles y caballeros. Homero mencionaba siempre una gran puerta que se supone se encontraba aquí. Cuando Schliemann encontró el mayor tesoro de la historia arqueológica de Troya, oculto en la muralla de la ciudad fortificada, no tuvo dudas. La fortaleza real de Homero no era un mito, sino realidad. El asunto es tema de discusión hasta el día de hoy. Schliemann llevó el oro ilegalmente hasta Berlín, donde durante la Segunda Guerra Mundial fue botín de los rusos. Hoy sabemos que Schliemann se equivocaba. La residencia que halló databa del año 2500 a.C. y no era, como él pensó, del siglo XIII anterior a nuestra era. Un arqueólogo turco hace minuciosa referencia a aquello que engañó a Schliemann, una muralla con una capa de barro quemado de 1 metro de altura. ¿No había sido acaso pasto de las llamas la Troya de Homero? Sí, pero ya se había quemado muchas veces. Por fin aparece la ciudad de Príamos, la Troya del siglo XIII a.C., Troya 6. Así la imagina el pintor Christoph Hausner, de acuerdo con los más recientes descubrimientos científicos. Se trataba de un palacio con una gran ciudad a sus pies, en la que vivían unos 10.000 habitantes. Las poderosas murallas de 4 metros de ancho y 6 metros de altura, cubiertas de ladrillos de barro con poderosas torres, daban muestra de una refinada arquitectura. Manfred Korfmann, el director de excavaciones, es experto en la edad del bronce en Anatolia. Conoce las excavaciones de la época hitita. En Troya comienza una nueva aventura. Cerámicas que hasta ahora se creían originarias de Grecia pasan a ser artesanías troyanas que también se encuentran en Grecia. La cerámica micénea se copiaba a menudo, no se importaba, como muchas veces se supuso. En el bastión nororiental, la ciudad y los muros del palacio se encontraban. Al profundo foso tenían acceso tanto ciudadanos como gobernantes. En la repartición de los bienes escasos, como el agua, se aplicaba un sentido de la comunidad común en las sociedades de Anatolia. Los investigadores encontraron también estelas y artesas de culto, características de los hititas, una antigua cultura de Anatolia. Un indicio más de que la Troya de Homero existió es que el poeta describió la cueva del manantial, hoy rodeada de campos de cultivo. Homero escribió: allí cerca están las amplias fuentes, las hermosas pétreas fuentes en las que las mujeres troyanas y sus hermosas hijas lavan relucientes telas en tiempos de paz. Troya ha de despedirse del mito griego. Existen escrituras de los hititas que indican que se trataba incluso de Bilusa, una ciudad de los lubitas, un pueblo indoeuropeo de Anatolia. También se menciona a uno de sus dioses que dominaba el mundo de las profundidades, Cascalcur, una expresión también usada para llamar a los pozos de agua socavados. Los análisis indican que la cueva de las fuentes es el sistema de agua más antiguo creado por la mano del hombre y tiene unos 5.000 años de antigüedad. Un descubrimiento sensacional. El único documento escrito de la Troya de Homero, un sello de bronce con jeroglíficos lubitas. El mapa político de la época ha cambiado. En su obra Homero describe dos culturas contemporáneas pero diferentes, la lubita de Anatolia y la griega de Micenas, un hecho hasta el momento ignorado.
El delta del Scamandros. El dios Santos aparecía en la obra de Homero por sobre los cadáveres y la sangre con su marea y quería ahogar a Aquiles, héroe de los griegos. Apolo lo impidió. Hoy el delta está enarenado y en él se practica la agricultura. Se ha convertido en parque nacional. El paisaje de los alrededores de Troya constituía una atracción en el mundo antiguo. Turistas de Atenas y de la antigua Roma invadían las ventosas colinas creadas artificialmente para los héroes de Homero. No importaba si era mito o realidad, los negocios marchaban maravillosamente. Surgieron templos, casas de baños y teatros. Un terremoto acabó con la última gloria de Troya. Las guerras dieron fama al lugar. En el futuro será un lugar pacífico en el que se reconcilian naturaleza, cultura y política.